Seamos brutalmente honestos desde el principio. Muchas veces, cuando una mujer regresa después de un periodo de silencio o de no contacto, no lo hace por amor. No vuelve porque haya tenido una epifanía emocional repentina sobre lo mucho que significas. Tampoco regresa porque se dio cuenta, en una noche de insomnio, de que eres el hombre de su vida. Esa es la narrativa romántica que nos gusta creer. Pero la verdad, cruda, incómoda y en muchos casos dolorosa, es muy diferente. La mayoría de las veces, ella vuelve porque siente que perdió algo que le pertenecía, el control sobre ti. Para muchos hombres, especialmente los que han amado profundamente, aceptar esta verdad no es fácil. Nos enseñaron a creer en el sacrificio, en el esfuerzo, en demostrar amor a toda costa. Pero en esa entrega, sin darnos cuenta, muchas veces regalamos nuestro poder. Y cuando ese poder desaparece, no es el corazón de ella el que más reacciona, es su ego. Este contenido no es para quien busca consuelo, sino para quien busca claridad. No se trata de manipulación, ni de juegos, ni de orgullo vacío. Se trata de dignidad, presencia y poder emocional masculino, sobre todo cuando ya no se está en la juventud, sino en una etapa de vida donde cada acción debe nacer del respeto por uno mismo. A lo largo de este análisis, vamos a desmantelar las razones reales, psicológicas, emocionales y profundamente humanas, por las cuales muchas mujeres regresan cuando tú decides alejarte. Y lo más importante, comprenderás por qué no siempre deberías abrirle la puerta de nuevo. Antes de abrirte la puerta a estos secretos que pueden reprogramar tu mente y tu vida, necesito ver tu compromiso. Escribe en los comentarios, estoy preparado para despertar. No es una simple frase, es una señal al universo y a tu subconsciente de que estás listo para romper tus límites. Este no es un video más. Este puede ser el comienzo. 2. Ella no vuelve porque te extraña, sino porque perdió el control. Muchos hombres creen que cuando una mujer regresa después de alejarse, es porque ha reflexionado, ha madurado o se ha dado cuenta del valor que perdiste. Es una fantasía reconfortante pensar que el amor, tarde o temprano, siempre triunfa. Pero esa no es la realidad para la mayoría. La verdad es que las mujeres no siempre vuelven porque te extrañan, sino porque algo dentro de ellas se desequilibró cuando tú recuperaste el control que antes era suyo. En una relación, incluso sin intención consciente, suele haber una danza de poder. Cuando un hombre se muestra siempre disponible, predecible y entregado, muchas mujeres, sin malicia, comienzan a sentirse seguras en exceso. Saben que estás allí. Saben que siempre respondes. Saben que si se alejan, tú corres detrás. Eso les da una forma de control, de dominio emocional que, aunque sutil, les reafirma su valor y su influencia. Pero cuando tú, como hombre, decides soltar, cuando dejas de enviar mensajes, de llamar, de reaccionar, algo profundo ocurre en la mente de esa mujer. No entiende por qué ya no giras a su alrededor. Y eso la desconcierta. No es necesariamente que te extrañe como persona. Es que extraña la sensación de tenerte en sus manos, de poder mover los hilos de la dinámica a su antojo. Ella estaba acostumbrada a tener el poder emocional en la relación y ahora, de pronto, lo has retirado sin explicaciones. No hay cierre. No hay reacción. No hay señales. Solo silencio. Y ese silencio no duele por lo que eres tú, sino por lo que representa, la pérdida de control. A muchas mujeres no les gusta enfrentarse a la incertidumbre emocional. Necesitan saber si todavía las deseas, si siguen teniendo poder sobre ti. Por eso, cuando tú dejas de perseguir, su mundo emocional entra en crisis. Ya no eres el hombre al que puede llamar y volver cuando quiera.
Ahora eres un hombre en silencio. Un hombre que ya no necesita su atención para sentirse valioso. Y eso, aunque no lo digan, las asusta más que cualquier distancia física. Es en ese momento que empiezan a aparecer de nuevo. Un mensaje casual. Una reacción en redes sociales. Una llamada accidental. Pero no te confundas, eso no es amor. Es una táctica inconsciente para ver si aún pueden recuperar la posición que tenían. Porque lo que en realidad les duele no es tu ausencia como persona, sino la ausencia del papel que jugaban en tu vida. Un ejemplo claro es el de muchos hombres que, después de semanas o meses de no contacto, reciben un mensaje del tipo, ¿cómo estás? Solo pensaba en ti. Y sin pensarlo, responden con el corazón abierto. Vuelven a hablar como antes. Vuelven a demostrar atención, cuidado, afecto, y en menos de lo que piensan, han regresado al mismo patrón donde ella tiene el control y ellos la esperanza. ¿Y qué ocurre después? Muchas veces, cuando ella confirma que aún puede hacerte reaccionar, desaparece otra vez. Porque no vino para quedarse. Vino para comprobar. Para calmar su ego. Para asegurarse de que, si algún día quiere volver de verdad, tú seguirás allí. Pero esa no es una relación. Es una dinámica de dependencia emocional disfrazada de interés. Por eso, cuando ella vuelva, no te emociones demasiado rápido. No caigas en la trampa de pensar que su regreso es una declaración de amor. Obsérvala. Escucha lo que dice, pero sobre todo, mira lo que hace. Si su retorno no viene acompañado de humildad, de reflexión y de verdadera reciprocidad, entonces no se trata de ti. Se trata de ella. De su necesidad de volver a sentirse en control. Cuando un hombre madura, ya no busca ser el centro de atención de una mujer. Busca paz, respeto y conexión real. Y si para tener eso hay que mantenerse en silencio, en pie y en su centro, entonces que así sea. 3. El silencio la desarma porque ya no eres predecible. Hay un poder oculto en el silencio que muy pocos hombres comprenden. No es un silencio pasivo, ni una ausencia infantil para castigar o manipular. Es un silencio con propósito. Un espacio creado con conciencia. Y es justamente ese tipo de silencio el que desarma a una mujer más que cualquier palabra pronunciada con desesperación. Durante mucho tiempo, ella supo exactamente cómo reaccionabas. Si tardaba en responder, tú insistías. Si se alejaba, tú la buscabas. Si publicaba algo en redes, tú aparecías con un comentario o un me gusta. Era predecible. No porque fueras débil, sino porque estabas emocionalmente comprometido. Pero la verdad es que cuando alguien sabe cómo vas a actuar en todo momento, pierde el misterio y con ello, el respeto. Cuando decides guardar silencio, no responder con ansiedad y dejar de alimentar ese ciclo de validación constante, rompes el patrón emocional al que ella estaba acostumbrada. Ya no eres el hombre que corre detrás, ni el que implora por atención. Ahora eres un interrogante. Una ausencia que duele. Una presencia que se siente aún en tu distancia. Y eso, para ella, es profundamente desconcertante. Ella comienza a preguntarse, ¿por qué no me habla? ¿Habrá conocido a alguien más? ¿Será que ya no le importo? ¿De verdad me está olvidando? Esa incertidumbre que antes era tuya, ahora es de ella. Y lo más curioso es que no fue causada por palabras hirientes ni por juegos sucios. Fue causada por tu capacidad de mantenerte firme en el silencio. La mente femenina, especialmente cuando está acostumbrada al control emocional, necesita señales. Necesita saber que aún tiene poder sobre ti.
que puede hacerte reaccionar, que eres suyo, aunque ya no estén juntos. Pero cuando cortas ese suministro, cuando te conviertes en un hombre difícil de leer, ella se enfrenta a un tipo de ansiedad emocional que no estaba preparada para manejar. Y aquí es donde muchos hombres fracasan. Cuando ella aparece con un mensaje, una indirecta o un saludo casual, ellos responden de inmediato, creyendo que ese gesto es amor. Pero no lo es. Es un tanteo. Una prueba. Una forma de medir si aún la deseas como antes. Si caes de nuevo, si vuelves a mostrarte disponible sin filtros, habrás destruido el poder que tu silencio había construido. Tu silencio no es ausencia. Es una declaración silenciosa de valor personal. Es decir, no necesito perseguirte para sentirme completo. Es una forma de recordarte a ti mismo que tu dignidad vale más que una conversación momentánea. Que tu paz interna no está en venta a cambio de atención efímera. Cuando ya no eres predecible, cuando tu vida no gira en torno a ella, te conviertes en un misterio que necesita resolver. Y en esa búsqueda, comienza a revivir momentos, a sobreanalizar silencios, a reconstruir mentalmente el porqué de tu cambio. Lo que antes era seguridad para ella, ahora se convierte en vacío. Un vacío que habla más que cualquier discurso. Recuerda esto, los hombres emocionalmente fuertes no gritan su valor. Lo demuestran con su presencia y también con su ausencia. Porque a veces, el silencio más firme es la respuesta más clara que puedes dar. Y cuando ella ya no sepa cómo moverte, comenzará a moverse por ti. 4. Ella no soporta ser reemplazada. Hay una verdad emocional que duele más que cualquier ruptura, sentirse reemplazado. Y en el caso de muchas mujeres, este es uno de los detonantes más poderosos que las impulsa a regresar después de un periodo de silencio. No es el amor lo que las guía. Es el miedo. El miedo a que ya no ocupen el lugar central en tu vida. Cuando tú dejas de buscarla, dejas de escribirle, dejas de reaccionar a sus publicaciones o de preguntar cómo está, algo cambia en su percepción. Hasta ese momento, ella estaba convencida, aunque no lo dijera, de que tenía un lugar asegurado en tu mundo. Tal vez no te daba lo mismo que tú le ofrecías. Tal vez no mostraba el mismo interés. Pero sabía que, si levantaba el teléfono, tú estarías ahí. Y esa certeza le daba una sensación de poder. Pero cuando ese patrón se rompe, y tú desapareces con serenidad, sin drama, sin reproches, solo con silencio, su ego comienza a temblar. Porque más allá de si te amaba o no, ella estaba acostumbrada a ocupar un espacio emocional dentro de ti. Estaba acostumbrada a que la validaras, a que la hicieras sentir única. Y ahora, con tu distancia, aparece una posibilidad que antes no consideraba, y si ya hay otra. La idea de que alguien más haya ocupado el lugar que una vez tuvo no solo la pone incómoda, la descoloca. Es una amenaza directa a su autoestima, a su sentido de exclusividad, a su percepción de ser irreemplazable. Aunque se repita que está bien, que no te necesita, que ya lo superó, la mera sospecha de que otra mujer ahora tiene tu atención le quema por dentro. Y entonces empieza el ciclo del retorno. Primero es sutil, una historia que sabe que vas a ver. Luego, un mensaje casual. Después, un comentario nostálgico. Pero detrás de todo eso no hay necesariamente amor. Hay una intención más profunda, comprobar si aún puede acceder a ti como antes. Este impulso, muchas veces inconsciente, no nace del corazón, sino del ego. No es quiero volver contigo, sino quiero saber si aún me perteneces. Porque una parte de ella necesita sentirse insustituible, especial, única en tu historia.
Y si tú das señales de que has seguido adelante, incluso sin otra mujer de por medio, su reacción emocional puede ser tan intensa como si la hubieras traicionado. No se trata solo de orgullo. Se trata del instinto humano de no querer perder un territorio emocional que se consideraba propio. Incluso si ya no quería estar contigo plenamente, incluso si fue ella quien se alejó, la idea de que tú hayas cerrado el ciclo sin su permiso la desestabiliza. Porque quien no se despide creyendo que puede volver cuando quiera, no está preparado para encontrarse con una puerta cerrada. Y es allí donde muchos hombres cometen el error. Ella vuelve, toca la puerta, y ellos abren sin dudar. Creen que su regreso significa amor, arrepentimiento, deseo de reparar lo que se rompió. Pero muchas veces, lo que ella quiere no es reconstruir la relación. Es restablecer su lugar en tu mente, aunque no sea en tu vida. Quiere asegurarse de que no la olvidaste, de que no la superaste, de que sigue teniendo un rincón en tu atención. Si le das eso, si le demuestras que aún esperas por ella, que aún te duele su ausencia, que aún estás disponible con solo un gesto suyo, habrás perdido el poder que ganaste con tu silencio. Porque en lugar de validar tu proceso de sanación y tu capacidad de seguir adelante, habrás reforzado su convicción de que, pase lo que pase, siempre puede volver sin consecuencias. Por eso, cuando ella reaparezca, debes estar preparado. No para rechazarla con orgullo, sino para recibirla con lucidez. Pregúntate, ¿vuelve por mí o por lo que significo en su ego? Si no hay humildad, si no hay verdadero cambio, si no hay intención genuina de construir algo diferente, entonces su regreso no es una segunda oportunidad. Es una repetición de lo anterior, maquillada por el miedo a ser olvidada. Y tú, como hombre que se respeta, no estás aquí para llenar vacíos momentáneos. Estás aquí para construir conexiones reales, profundas y recíprocas. Porque si alguien teme ser reemplazado, tal vez es porque nunca supo cómo valorar lo que tenía. 5. Dejar de perseguirla la vuelve loca. Durante mucho tiempo, ella fue el centro de tu atención. Cada mensaje tuyo, cada llamada, cada gesto de interés reforzaba su sensación de importancia. Para ella, tu atención era una confirmación silenciosa de que todavía estaba en el centro de tu mundo. Y aunque en apariencia parecía no notarlo, en el fondo lo sentía y lo necesitaba. La mayoría de los hombres caen en ese patrón sin darse cuenta. Creen que demostrar amor es estar siempre ahí. Que insistir es una señal de compromiso. Que perseguirla, incluso cuando ella se aleja, es prueba de fuerza emocional. Pero la verdad es otra, cuanto más la persigues, más pierde el interés. No porque seas poco valioso, sino porque el misterio desaparece. Porque ya no hay desafío. Y el deseo, como bien sabemos, vive del misterio, no de la certeza absoluta. Entonces, cuando un día decides parar, cuando ya no la llamas, ya no le escribes, ya no buscas una excusa para verla, algo dentro de ella se sacude. Esa ruptura del hábito, esa ausencia repentina del estímulo que la hacía sentirse deseada, no pasa desapercibida. La desconcierta. La inquieta. La hace cuestionarse. ¿Por qué ya no me busca? ¿Habrá perdido el interés? ¿Encontró a alguien más? ¿De verdad se está alejando para siempre? Todas esas preguntas comienzan a rondar su mente, no porque te haya idealizado, sino porque habías construido un patrón que ahora se ha roto, y ese quiebre emocional la empuja hacia un estado de incertidumbre que la vuelve loca. No está acostumbrada a que tú seas el que se retira. Siempre fuiste el que insistía, el que proponía, el que resolvía. Pero ahora, con tu cambio, ella es quien tiene que enfrentarse al vacío que antes tú llenabas.
Ese vacío emocional no es simplemente ausencia. Es una señal silenciosa de que algo cambió. Y ese cambio, si lo sostienes con firmeza y dignidad, la obliga a redefinir la historia que tenía contigo en su mente. Ya no eres el hombre seguro que siempre está disponible. Ahora eres alguien que, sin decir una palabra, demuestra que su tiempo y su energía no están al servicio de quien no sabe valorarlos. Y aquí es donde aparece el error de muchos hombres. Ella regresa con un gesto, una historia en redes sociales, una reacción en una publicación, un mensaje aparentemente inocente. Y tú, emocionado, crees que es la oportunidad que esperabas. Respondes rápido. Vuelves a darlo todo. Te lanzas de nuevo al ruedo con la misma intensidad de antes. Pero lo que no sabes es que, al hacerlo, destruyes el valor que habías ganado con tu silencio. Porque ella no volvió necesariamente para quedarse. Volvió para comprobar si aún la deseas como antes. Si aún puede obtener de ti lo que siempre obtuvo. Si el juego sigue vigente. Y si tú caes, vuelves a ser el hombre predecible de siempre. El que persigue. El que da. El que espera. Por eso, dejar de perseguirla no es un acto de castigo, sino de respeto propio. Es una forma de recordarte que tú también mereces ser deseado, valorado, elegido. No por insistencia, sino por reciprocidad. No por necesidad, sino por conexión auténtica. Cuando una mujer se da cuenta de que el hombre que solía correr detrás de ella ahora camina en otra dirección, sereno, en silencio, con propósito, no puede evitar sentirse inquieta. Y esa inquietud es la que muchas veces la hace volver. No por amor, sino por curiosidad. No por compromiso, sino por ego. Y tú, si has crecido emocionalmente, sabrás la diferencia. 6. El poder emocional cambia de manos. En toda relación, aunque muchos no lo quieran aceptar, existe una dinámica de poder emocional. A veces es sutil, casi imperceptible. No se expresa con gritos, ni con órdenes. Se expresa con gestos, con decisiones, con ausencias y con presencias. Y generalmente, quien menos teme perder, es quien más controla la relación. Cuando tú eras el que perseguía, el que llamaba primero, el que escribía mensajes largos buscando respuestas breves, eras también el que entregaba el poder. Ella marcaba el ritmo, tú lo seguías. Ella decidía cuándo responder, tú esperabas. Ella ponía límites, tú los aceptabas, muchas veces en silencio. Y esa dinámica, repetida día tras día, fue creando un desequilibrio. No necesariamente por maldad, sino por costumbre. Porque tú confundiste amor con disponibilidad constante. Pero un día, sin hacer drama, sin reproches, simplemente desapareces. No de forma impulsiva, sino consciente. Dejas de buscarla. No por orgullo, sino por respeto a ti mismo. Dejas de ofrecer tu energía a alguien que no la valora. Y es en ese instante, aunque no se note desde fuera, que el poder cambia de manos. Ella empieza a sentirse incómoda. No sabe dónde estás, qué piensas, con quién hablas. Antes te tenía en la palma de la mano. Ahora, de repente, eres un misterio que no puede controlar. Esa imprevisibilidad la desconcierta. Porque, por primera vez, eres tú quien tiene la última palabra. No porque la pronuncies, sino porque callas. Porque no reaccionas. Porque no caes. Lo que más la perturba no es tu distancia, sino la certeza de que ya no te comportas como el hombre que ella conocía. Ese hombre que respondía en segundos. Que preguntaba si todo estaba bien. Que se disculpaba incluso cuando no había hecho nada malo.
Ahora está frente a alguien que no se deja arrastrar por emociones momentáneas. Un hombre que ha recuperado el control sobre su mundo interior. Y aquí es donde muchos hombres cometen el error fatal, cuando ella aparece de nuevo, con una excusa, con una sonrisa, con una frase aparentemente inocente, se sienten validados. Creen que han ganado. Y en su entusiasmo, lo entregan todo otra vez. Vuelven a ser el que responde primero, el que busca agradar, el que entrega sin medida. Y sin saberlo, devuelven el poder emocional que tanto les costó recuperar. Pero el hombre que entiende el valor de su energía no cae tan fácilmente. No porque juegue, sino porque ha aprendido. Ha sufrido. Ha reflexionado. Y ahora sabe que su atención es un tesoro. Que su silencio es una respuesta. Que no necesita pelear por un lugar en la vida de quien no sabe apreciar su presencia. Cuando el poder emocional cambia de manos, no se trata de venganza. No se trata de dominar al otro. Se trata de restablecer el equilibrio natural que toda relación sana necesita. Donde ambos dan. Donde ambos se eligen. Donde ninguno persigue al otro, sino que caminan juntos, sin manipulación, sin ansiedad, sin miedo. Por eso, si hoy ella siente que perdió algo, que ya no tiene el control, que tú ya no estás ahí donde solías estar, es porque algo en ti ha despertado. Y si ella quiere volver, tendrá que enfrentarse a un nuevo tú. No más el hombre que suplicaba, sino el hombre que eligió recuperar su centro y con él, su poder. 7. Ella no quiere perder la persecución. Seamos sinceros, a muchas mujeres les encanta la persecución. No necesariamente porque sean manipuladoras o porque disfruten del sufrimiento ajeno, sino porque la persecución les da una sensación de valor, de importancia, de ser deseadas. Sentirse el centro de atención de alguien activa algo muy profundo en el corazón humano, el deseo de ser vista, validada, admirada. Y eso, en pequeñas dosis, es completamente natural. El problema aparece cuando la persecución se convierte en rutina y tú, como hombre, dejas de vivir tu vida para vivir en función de ella. Dejas tus planes si ella llama. Cambias tus horarios para ajustarte a su disponibilidad. Ignoras tus límites emocionales para mantenerla cerca. Poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que no persigue por deseo, sino por miedo a perder. Y ella, desde su lugar, lo nota. No siempre conscientemente, pero lo siente. Tu esfuerzo constante se transforma en algo predecible, incluso aburrido. La persecución que al principio era emocionante, ahora se vuelve un acto desesperado. Y en ese punto, comienza a perder el interés. Pero cuando tú decides parar, cuando dejas de perseguirla, cuando te repliegas con dignidad y silencio, todo cambia. Ella se enfrenta a algo que no esperaba, la posibilidad real de que la persecución haya terminado. Y eso no lo soporta fácilmente. Porque más allá de sus sentimientos, perder la persecución significa perder la confirmación constante de que sigues siendo importante en tu vida. Y entonces comienza a pensar, ¿por qué ya no me busca? ¿Será que ya no le intereso? ¿Habrá alguien más? Esa avalancha de dudas no surge porque te extrañe profundamente, sino porque su lugar en tu historia ha quedado en suspenso. Lo irónico es que, mientras tú la perseguías, ella se sentía segura. No tenía que hacer esfuerzos. No tenía que preguntarse si tú aún estabas ahí. Pero ahora, sin tus mensajes, sin tus llamadas, sin tu presencia insistente, la seguridad desaparece. Y con ella llega el desconcierto. La persecución, para muchas mujeres, no es solo un juego de seducción. Es una forma de medición emocional.
Si tú sigues detrás, es señal de que aún puede influir sobre ti, de que aún está en el centro de tu universo. Pero cuando ya no la sigues, ya no sabe quién eres. Ya no sabe si sigue teniendo ese poder sobre ti. Y allí es donde ocurre el giro. El deseo no nace porque te extraña. Nace porque quiere reconquistar ese lugar simbólico en tu mente, en tu tiempo, en tu energía. Quiere que todo vuelva a ser como antes, no necesariamente para amarte, sino para sentirse amada. Porque una mujer puede prescindir del hombre, pero no tan fácilmente de la sensación de ser perseguida. Ahora bien, esto no significa que tú debas jugar el papel del indiferente para siempre. No se trata de rechazar todo gesto de conexión. Pero si se trata de comprender algo fundamental, el interés real se construye en la reciprocidad, no en la persecución unilateral. El hombre maduro no persigue eternamente. Camina. Y si alguien quiere compartir el camino, bienvenido sea. Pero si no, sigue avanzando. Porque el que se respeta a sí mismo sabe que no todas las persecuciones valen el desgaste y no todos los regresos merecen una segunda oportunidad. 8. Tu ausencia demuestra que no estás desesperado. Uno de los errores más comunes que cometen muchos hombres, especialmente después de una ruptura o de un distanciamiento, es pensar que estar siempre presente es la mejor forma de demostrar amor. Creen que la constancia absoluta, la disponibilidad total y la entrega incondicional son señales de fortaleza emocional. Pero, en realidad, muchas veces son interpretadas como señales de desesperación. Cuando estás siempre ahí, cuando respondes al instante, cuando cancelas tus planes por un mensaje suyo, no estás demostrando amor, estás mostrando dependencia. Y por muy noble que sea tu intención, la percepción que se genera del otro lado suele ser la contraria a la que esperas. Las mujeres, y cualquier ser humano en realidad, no valoran lo que sienten que pueden tener en cualquier momento y sin esfuerzo. La mente humana, por naturaleza, valora más aquello que implica un cierto grado de reto, de conquista, de misterio. Y cuando tú estás permanentemente disponible, pierdes ese elemento de atracción silenciosa que nace del equilibrio entre presencia y ausencia. Pero cuando decides dar un paso atrás, no por orgullo, sino por dignidad, cuando eliges el silencio en lugar de la insistencia, cuando priorizas tu paz por encima de la necesidad de ser validado, algo cambia. Tu ausencia comienza a hablar más fuerte que todas tus palabras anteriores. Y lo que comunica es claro: no estoy desesperado. No te necesito para sentirme completo. Este mensaje no se dice con la boca. Se transmite con tu actitud, con tu firmeza, con tu capacidad de mantenerte centrado incluso cuando las emociones quieren sacudirte. Y eso, para una mujer que estaba acostumbrada a tu presencia constante, es profundamente desconcertante. Ella comienza a notar la diferencia. Antes te tenía asegurado. Hoy ya no sabe si puede contar con tu atención. Antes sabía que con un gesto tuyo podía reactivarte. Hoy se encuentra con tu silencio. Y ese silencio no es indiferencia, es la manifestación más madura de tu independencia emocional. Porque el hombre que se valora no necesita gritarlo. No mendiga amor. No corre detrás de migajas de atención. Camina con propósito. Construye su vida. Y si alguien quiere compartirla, debe llegar con respeto, no con juegos. Tu ausencia bien administrada no es un castigo, es un recordatorio. Un espejo que ella no esperaba ver. Uno que le muestra que ya no estás disponible como antes. Que tienes otras prioridades. Que tu mundo sigue girando aunque ella no esté en él. Y ahí es cuando empieza a cuestionarse: ¿lo habré perdido de verdad? ¿Habrá alguien más? ¿Cómo es posible que ya no me busque?
Porque el ego, cuando no recibe la dosis habitual de validación, comienza a buscar explicaciones. Y en esa búsqueda, surge el deseo de reconectar, aunque sea solo para comprobar si aún tiene algún poder sobre ti. Pero tú, que has recorrido este camino, ya no eres el mismo. Has aprendido que la disponibilidad sin reciprocidad es una forma de autoabandono. Que dar sin medida no es amor, es carencia. Que perseguir sin pausa es perderse. Hoy, tu ausencia dice, estoy aquí, pero no para cualquiera. Estoy presente, pero no a cualquier precio. Y si alguien quiere volver a entrar en tu vida, tendrá que hacerlo desde otro lugar, el del respeto mutuo, la verdad emocional y la reciprocidad sincera. 9. Ella vuelve solo para ver si la perseguirás otra vez. Muchos hombres caen en la trampa más antigua de todas, creen que cuando una mujer regresa, lo hace porque los extraña, porque ha reflexionado, o porque se dio cuenta de que cometió un error al alejarse. Pero la realidad, en muchísimos casos, es otra. Ella no vuelve por amor, sino por curiosidad. No regresa para quedarse, sino para comprobar si tú seguirás corriendo detrás. Detrás de muchos regresos femeninos hay una pregunta silenciosa: ¿aún me desea como antes? Y esa pregunta no siempre nace del corazón, sino del ego. No es una necesidad genuina de reconstruir algo contigo. Es una forma de probar si aún puede provocarte una reacción, si sigue teniendo ese acceso emocional privilegiado que alguna vez tuvo. Cuando tú te retiras con dignidad, cuando dejas de perseguirla, ella entra en un terreno desconocido. Su mente comienza a cuestionarse lo que antes daba por sentado. Y eso la empuja a hacer un pequeño movimiento de acercamiento, un mensaje casual, un emoji en una historia, un comentario inocente. Pero detrás de ese gesto aparentemente simple, se esconde una intención: ver si aún saltas al primer estímulo. Y aquí es donde muchos hombres, aun con todo el trabajo emocional que han hecho, tropiezan. Confunden ese pequeño gesto con una señal de arrepentimiento. Se emocionan. Responden rápido. Se vuelven disponibles de inmediato. En cuestión de minutos, están de nuevo en el mismo lugar donde ella los dejó, persiguiendo, esperando, entregando sin medida. Lo que no entienden es que esa reacción confirma exactamente lo que ella quería saber: que sigue teniendo poder sobre ti. Que, a pesar del tiempo, del silencio y de tu aparente crecimiento, todavía estás dispuesto a dejarlo todo con tal de tener un poco de su atención. Y en ese momento, ella ya no necesita quedarse. Su ego ya fue alimentado. La prueba fue superada. Y tú, una vez más, te quedas con las manos vacías. Por eso, cuando ella vuelve, no te apresures. No reacciones con la emoción del niño que recibe un juguete perdido. Observa. Analiza. Pregúntate: ¿vuelve para compartir algo nuevo conmigo o solo para comprobar si sigo en el mismo lugar emocional? El hombre que ha madurado no se deja arrastrar por impulsos. No corre al primer mensaje. No entrega su atención como si fuera gratuita. Porque sabe que la verdadera prueba no es si ella vuelve, sino cómo reacciona él cuando lo hace. Y si puedes mantenerte sereno, firme, centrado, si puedes responder desde tu nuevo lugar, no desde la herida del pasado, entonces habrás ganado algo mucho más importante que su regreso: habrás ganado respeto por ti mismo. 10. No se trata de amor, sino de ego. Esta es una verdad que cuesta aceptar, pero que libera una vez que la entiendes. Cuando ella regresa, muchas veces no lo hace por amor, sino por ego. Sí, puede que aún tenga recuerdos, emociones, incluso una cierta nostalgia. Pero lo que verdaderamente la mueve a volver no es el corazón. Es el golpe a su orgullo que provocó tu ausencia.
Ella estaba acostumbrada a tu atención constante, a tu validación, a tus gestos, a tu presencia silenciosa, siempre ahí, lista para responder a cualquier insinuación. Y de repente, todo eso desapareció. Ya no le escribes. Ya no reaccionas. Ya no giras alrededor de su mundo como un satélite obediente. Y eso, aunque no lo confiese, la descoloca. El ego femenino, como el de cualquier ser humano, necesita sentirse deseado. Necesita creer que aún tiene influencia, que aún puede despertar emociones con solo aparecer. Cuando tú decides cortar el flujo de validación y te concentras en tu vida, le das un mensaje que no esperaba: ya no estás en el centro de mi mundo. Y eso, más que la distancia, es lo que le duele. Entonces vuelve. Pero no siempre para reconstruir algo. No necesariamente para reparar lo que rompió. Vuelve para ver si puede seguir siendo el centro. Si puede mover tus emociones como antes. Si aún puede controlar tu atención con una palabra o una sonrisa. Vuelve para confirmar que sigue teniendo ese poder. Y tú, si no has hecho el trabajo interior, puedes caer de nuevo. Puedes confundir su gesto con afecto. Puedes creer que está lista para algo real. Pero en realidad, solo está buscando recuperar una sensación interna de superioridad emocional que perdió cuando tú desapareciste sin explicación. Esto no significa que ella sea mala, ni que actúe con malicia. No. Significa que, como todos, tiene inseguridades. Y que cuando se enfrenta a tu silencio, un silencio firme, maduro, sereno, se ve obligada a cuestionarse a sí misma. Y el ego, cuando se siente amenazado, actúa. Por eso, si ella vuelve, no reacciones con ingenuidad. No pongas tu corazón sobre la mesa sin antes observar qué trae en las manos. No todos los regresos son actos de amor. Algunos son solo movimientos del ego, buscando restaurar una imagen, una posición, una sensación de dominio. El hombre que se valora no se deja seducir por un regreso repentino. Mira más allá de las palabras. Escucha con el alma. Observa con la experiencia. Y solo si ve verdad, compromiso y humildad, entonces abre la puerta. Porque el amor verdadero no regresa por necesidad. Vuelve por decisión. Y sobre todo, vuelve con respeto. El regreso no siempre es una bendición. No todos los regresos significan lo que tú esperas. A veces, lo que vuelve no es el amor, sino el ego herido. No es el deseo sincero de reconstruir algo valioso, sino la necesidad de recuperar un control perdido. Por eso, cuando ella vuelva, porque muchas veces volverá, no te preguntes solo por qué ha regresado, sino quién soy yo ahora que ella ha regresado. Si durante su ausencia creciste, sanaste, construiste una vida con propósito y dignidad, entonces su regreso no te tomará por sorpresa. Lo verás con claridad. Y si decides abrir la puerta, será desde la serenidad, no desde la carencia. Porque el hombre que ha aprendido a vivir sin perseguir, también ha aprendido a elegir. Recuerda, no todo lo que regresa merece quedarse. Y no todo lo que se va debe ser recuperado. El respeto propio no se negocia. El silencio bien administrado es una prueba de poder interno. Y tu valor no depende de si ella vuelve, sino de si tú estás dispuesto a volver a ti mismo. Si este mensaje ha resonado contigo, si alguna vez has vivido algo similar o estás atravesando ese proceso de reconexión contigo mismo, me encantaría conocer tu experiencia. Déjame un comentario contándome tu historia, dale like si este contenido te aportó valor.
Comparte este video con algún amigo que necesite escucharlo hoy y sobre todo, suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones profundas sobre relaciones, poder interior y crecimiento masculino. Gracias por estar aquí y recuerda, cuando tú ya no la necesitas, es cuando ella empieza a necesitarte.